por la revolución tecnológica y donde la globalización se impone, deberían ser las coordinadas en las que se incardinara este trabajo. Así las cosas, España sufre esa crisis que nos coge por doble lado, y nuestra primera sorpresa en la génesis del documento está en que llamamos a 100 personas y de las 100 personas 98 por no exagerar, nos dicen que sí. La verdad es que fue una enorme sorpresa. Pensábamos que diría que sí, pues un tercio de las personas a las que solicitamos, pero dijeron que sí el 98%. La verdad es que dijeron que sí el 100%, pero dos al poco tiempo dijeron que habían hablado con sus respectivos gabinetes de comunicación y que preferían pasar. En fin, 98 contestaron. Les explicamos que después pasaríamos a un documento escrito, el resultado de las conversaciones, y que podrían decir que no les gustaba, que les gustaba o que les gustaba tanto que pondrían su firma al lado. Después de elaborar el documento, cosa que nos llevó las conversaciones y el documento unos 6 meses, 98, otra vez todos menos 2, dijeron que ponían su firma al lado del documento. Uno no contestó y otro nos dijo abiertamente que no. Pero también nos sorprendió en un documento que no, esto es lo más importante del documento, no pretende ir contra nadie. El documento pretende decir, les decía con modestia pero con firmeza, cuál es nuestra opinión, la opinión de esas 100 personas sobre la situación económica española y las vías de solución de salida de la crisis. Como esas personas, muchas de ellas eran responsables de empresas, muchas de ellas gigantescas, pues tienen una responsabilidad y tradicionalmente un temor a decir sus opiniones, que esta vez ha desaparecido y han dicho sus opiniones. Repito que no eran, y es una de las razones de que todo el mundo dijera que sí, no eran afirmaciones contra nadie, eran afirmaciones que simplemente manifestaban unas posibles salidas de la crisis. Cuando terminamos el documento y tuvimos el acuerdo de las personas con las que habíamos conversado, se lo llevamos a Su Majestad el Rey. ¿Por qué al Rey? Eso ha sido un tema muy polémico. Bueno, al Rey porque el documento hecho exclusivamente por miembros de la sociedad civil, no hay ningún político en el documento, hechos por miembros de la sociedad civil, respetando a los políticos, debería ser acogido, recogido, recibido por la magistratura más importante del país, que no tiene carácter partidista. No fue otra la razón, a lo mejor el decir, no hubiéramos estado seguros de que nos hubieran recibido si pedimos a otra magistratura que nos recibiera para entregar el documento. En el caso del Rey se le preguntó a la Casa, nos dijeron que sí, le presentamos el documento empaquetado, es decir, aunque se ha dicho por ahí, si se conocía el contenido del documento, naturalmente habíamos hablado de qué iba y sabíamos que no había ninguna barbaridad en el contenido en el documento, pero no tenía por qué haber aquiescencia por parte del jefe del Estado con el contenido del documento, simplemente lo recibió. Al poco tiempo se mostró, o medios de comunicación mostraron un cierto disgusto de algunos miembros de la clase política, y eso ha dado, primero, una extraordinaria notoriedad al documento, y segundo, se ha intentado utilizar partidistamente. Si leen el documento verán que el documento se refiere a deficiencias de la economía española que no han nacido ni este año, ni el pasado, ni hace 2, ni hace 4, sino que vienen de atrás. Y, por tanto, es gratuito el imputar la culpa del documento a un gobierno o a otro. Es más, para mantener ese carácter apartidista entre los 100 firmantes del documento, verán ustedes que hay, como se dice ahora, de todas las sensibilidades políticas. Pero el caso es que ha habido una cierta reacción que, por un lado, nos ha dado una notoriedad que no pretendíamos, pero que no viene mal, y, por otro lado,
ha intentado manipularse el documento. Ha habido quien ha llegado a decir que era un intento golpista. Sorprendente que se piense que los golpes de Estado se dan con documentos de 150 páginas. Los golpes de Estado se dan de otra manera. Bueno, el contenido del documento básicamente pretende ser una llamada de atención a decir que las crisis, las épocas de crisis son épocas de cambios. El origen de la palabra crisis, el origen griego de la palabra crisis quiere decir decisión, es el momento de tomar decisiones. El documento está transido de esperanza, pero hay sobre todo una cosa que es en la que personalmente me parece más importante. La nación española, que hace ya demasiado tiempo enseñoreó el mundo, cuando nos vimos derrotados prácticamente en casi todos los frentes, perdió la confianza en sí mismo. Si ustedes miran alrededor, es difícil ver un país que haya perdido tanto la confianza en sí mismo como lo perdió España. Hay un verso de Machado que dice: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Bueno, realmente pensamos que la aventura que habíamos tenido en Europa y en América nos había salido mal, nos encerramos en esos harapos y España ha estado con el pie cambiado prácticamente toda la modernidad. Séneca, el andaluz Séneca, decía que la única condición imprescindible para la felicidad del ser humano es la confianza en sí mismo. Y España había perdido la confianza. Llevamos, da igual, 30, 40, 50 años donde hemos recuperado la confianza. Hay un librito, no sé si está agotado o no, pero que se llama Los fines de siglo en la España contemporánea, hecho por un equipo de historiadores dirigidos por Raymond Carr, un historiador británico, que demuestra cómo España, en todos los parámetros utilizados en el libro, a finales del XIX, no llegaba al 30% del Reino Unido de la Gran Bretaña en ninguno de esos parámetros, y a finales del siglo XX España en ninguno de esos parámetros bajaba de ser el 80% de lo que era el Reino Unido, empezando por el PIB, la renta per cápita, etc. Es decir, de ser menos del 30 a ser más del 80, 50 puntos porcentuales habíamos acortado las ventajas. España ha vuelto a tener confianza en sí mismo. Nuestros deportistas, en mi época, cuando yo era joven, se decía que este país no era un país excesivamente individualista, que daba santanas y daba bahamontes y daba genios individuales, pero incapaces de jugar en equipo. Hoy nuestros deportistas son campeones del mundo en los deportes más famosos. Nuestras empresas, España no tenía prácticamente empresas hace 50 años. No había prácticamente empresas, había concesionarios, no había empresarios. Yo recuerdo estar en el Ministerio de Industria unos años y allí he visto más peticiones de protección que peticiones de libertad. Hoy las empresas españolas en algunos sectores lideran los rankings mundiales, las top 10 o las top 5. España ha vuelto a tener confianza en sí misma. Me parece que sería un pecado de lesa patria el volver a perder la confianza y decir no servimos, éramos un bluff, los deportistas se dopan, en las empresas... No es verdad. No es verdad, y como no es verdad, no lo podemos aceptar. Ese es el leitmotiv del documento. No podemos perder la confianza. Y por último, el documento, además de hablar de esperanza y hablar de confianza, habla de concordia. No puede ser que en todo estemos en radical desacuerdo. No puede ser que la mitad del país reme en una dirección y la otra mitad reme en la contraria. No puede ser. No puede ser que tengamos un plan energético que prime lo nuclear o prime lo renovable y a los 4 años cambiemos y hagamos el contrario. Y a los 4 años cambiemos el contrario. Y quien habla de planes energéticos habla de planes educativos y habla de planes de I+D o habla de planes de ciencia. No puede ser. Seguro que el peor plan es mejor si dura 20 años que el mejor que cambie cada 4. Entonces, el documento, lo verán ustedes, es una llamada a la concordia.
En definitiva, y para dar tiempo a ese coloquio, yo diría que es una voz, repito por tercera vez, humilde pero firme de la sociedad civil. Solo faltaría que, ya que hemos alcanzado la democracia, no pueda hablar la sociedad. Los políticos nos gobiernan, los militares nos defienden, pero los ciudadanos podemos hablar o no podemos hablar. Al socaire de algunas de las reacciones que ha suscitado el documento parece que no se puede hablar, pero ¿dónde estamos? Podemos expresar libremente nuestra opinión y la nuestra está recogida en el documento. Es verdad que hay poca tradición de sociedad civil, pero otra vez, citando a Machado, el camino se hace al andar. Aquí hay poca tradición de sociedad civil, pero si queremos empezar a tener tradición de sociedad civil, hay que hacer sociedad civil. Y hacer sociedad civil, pues hay 1000 maneras, y esta pretende ser una de ellas. Y para terminar, les diré que a nuestro juicio, a juicio de los redactores del documento, la crisis es grave, es muy grave, pero España tiene una salida a la crisis. Es una salida que va a exigir sacrificios, pero siempre tenemos la tendencia, quizá por esa pérdida de confianza que les hablaba, a coger la parte mala de la alternativa. Entonces, esta es una crisis donde Europa se vislumbra como perdedora. Hay un verso muy bonito de Calderón de la Barca que, cuando Rosaura entra en territorio polaco, se queja y dice: mal recibes, Polonia, un extranjero, pues que con sangre escribes su entrada en tus arenas, y apenas llega cuando llega apenas. Parece que España apenas ha llegado a Europa cuando llega apenas, cuando a Europa le toca mal. Sin embargo, miren la otra parte de la alternativa. Hace 3 años asistí a un consejo de administración de una compañía británica en Singapur y nos daban una charla, el jefe de la Oficina Económica de la Presidencia, y explicaba las cifras del crecimiento de Singapur. Saben ustedes que Singapur es un modelo de crecimiento de país emergente, es pequeño y por eso no está en el acrónimo BRIC, pero es probablemente uno de los modelos. Bueno, pues las cifras de crecimiento de 1960 a 2008, que era cuando tuvo lugar esta reunión, son exactamente las mismas que las españolas, de $300 de renta per cápita a 30.000. Es decir, que España es verdad que está en Europa, pero es verdad que es el único país emergente de Europa. Nosotros creemos, los redactores del documento, en su mayoría empresarios, que España tiene una salida a la crisis, que la salida pasa por asumir algunos sacrificios de presente, pero sobre todo pasa porque en algunos elementos esenciales de la convivencia vuelva la concordia y cese la discordia. Muchas gracias. Como habrán podido comprobar, ha abierto los suficientes melones como para tener un coloquio, un debate entre todos nosotros. De todas maneras, si me permite la primera intervención, en el informe hay un programa de esta iniciativa. Es decir, se queda aquí, hay unos pasos a seguir. ¿Cuál es el proceso, si es que lo hay, Eduardo? Bueno, les decía hace un minuto que la vida, el camino se hace al andar. Vamos a seguir. ¿Cómo? Bueno, pues estamos dándole vueltas, pero parece que la respuesta desproporcionada que ha tenido el documento, desproporcionada quiero decir, o inimaginada que ha tenido el documento, merece que no se agote en sí mismo. Entonces, hay muchas posibilidades. Hay la posibilidad de profundizar en el documento dedicándolo a capítulos concretos, o hay la posibilidad de extender el conocimiento del documento, de animar otras iniciativas, de conjugarnos con otras iniciativas, pero desde luego no se termina aquí. Bien, si hay algunas preguntas me lo van indicando y yo voy coordinando. A ver si alguien se anima. Por ahora se está todavía meditando. Yo tengo alguna pregunta más.
Bueno, ¿qué puede hacer, visto la situación que